Hola, ¿qué tal? Nosotros somos Juntos Podemos Ver. Yo soy Rodrigo Vargas y el día de hoy vamos a continuar con la parte número 14 del libro El general en su laberinto de Gabriel García Márquez. Empecemos. De modo que estaba otra vez en Turbaco, en la misma casa de aposentos umbrios, de grandes arcos lunares y ventanas de cuerpo, entera sobre la plaza de Cascajo, y el patio monástico donde había visto el fantasma de don Antonio Caballero y Gargona, arzobispo y virrey de la Nueva Granada, que en noches de luna se aliviaba de sus muchas culpas y sus deudas insolubles, paseándose por entre los naranjos. Al contrario del clima general de la costa, ardiente y húmedo, el de Turbaco era fresco y sano por una situación sobre el nivel del mar, y a la orilla de los arroyos había laureles inmensos de raíces tentaculares, a cuya sombra se tendían a sestear los soldados. Habían llegado 2 noches antes de Barranca Nueva. Terminó añorando de viaje fluvial y tuvieron que maldormir en un pestilente galpón de bareque, entre sacos de arroz arrumados y cuero sin curtir, porque no había albergue reservado para ellos ni estaban listas las muías que habían encargado con tiempo. Así que el general llegó a Turbaco ensopado y adolorido, y ansioso de dormir, pero sin sueño. Aún no había acabado de descargar, y ya la noticia, su llegada, había pasado de largo hasta Cartagena de Indias, a solo 6 leguas de allí, donde el general Mariano Montilla, intendente general y comandante militar de la provincia, tenía preparada para el día siguiente una recepción popular. Pero él no estaba para fiestas prematuras. A quienes lo esperaban en el camino real bajo la llovizna inclemente, lo saludó con una efusión de conocidos antiguos, pero les pidió con la misma franqueza que lo dejaran solo. En realidad, estaba peor de lo que revelaba su mal humor. Así se empeñara en ocultarlo, y hasta su mismo séquito observaba día tras día su erosión insaciable. No podía con su alma. El color de su piel había pasado de verde pálido a amarillo mortal. Tenía fiebre y el dolor de cabeza se había vuelto eterno. El párroco se ofreció para llamar a un médico, pero él se opuso. Si hubiera hecho caso de mis médicos, llevaría muchos años enterrados, decía. Había llegado con la disposición de continuar al día siguiente para Cartagena, pero en el curso de la mañana tuvo noticias de que no había en puerto ningún barco para Europa, ni le había llegado el pasaporte en el último correo, así que decidió quedarse a descansar 3 días. Sus oficiales lo celebraron, no solo por el bien de su cuerpo, sino también porque las primeras noticias que llegaban en secreto sobre la situación en Venezuela no eran las más saludables para su alma. No pudo impedir, sin embargo, que siguieran reventando cohetes hasta que se acabara la pólvora, y que instalaran muy cerca de allí un conjunto de gaitas que había de seguir tocando hasta muy avanzada la noche. También le llevaron de los vecinos pantones, también le llevaron de los vecinos pantanos de María la Baja, unas comparsas de hombres y mujeres negros, vestidos como los cortesanos europeos del siglo XVI, que bailaban en burla y con arte africano las danzas españolas de salón. Se la llevaron porque en la visita anterior le habían gustado tanto que la hizo llamar varias veces, pero ahora ni las miró siquiera. Llévense lejos de aquí esos bochinches, dijo. El virrey Caballero y Góngora, había construido la casa y vivido en ella durante unos 3 años, y el hechizo de su alma en pena se atribuían los ecos fantasmales de los aposentos. El general no quiso volver al dormitorio donde había estado la vez anterior, que recordaba como el cuarto de las pesadillas, porque todas las noches en que durmió allí soñó con una mujer de cabellos iluminados que le ataba en el cuello una cinta roja hasta despertarlo. Y así otra vez y otra vez hasta el amanecer, de modo que se hizo colgar la hamaca en las argollas de la sala y se durmió un rato sin soñar. Llovía a mares
y un grupo de niños permaneció asomado en las ventanas de la calle para verlo dormir. Uno de ellos lo despertó con voz sigilosa. «Bolívar, Bolívar». Él lo buscó en las brumas de la fiebre y el niño le preguntó: «¿Tú me quieres?». El general afirmó con una sonrisa trémula, pero luego ordenó que espantaran las gallinas que se paseaban por la casa a toda hora, que retiraran a los niños y cerraran las ventanas, y se durmió de nuevo. Cuando volvió a despertar, continuaba lloviendo y José Palacios preparaba el mosquitero para la hamaca. «Soñé que un niño de la calle me hacía preguntas raras por las ventanas», le dijo el general. Aceptó tomarse una taza de infusión, la primera en 24 horas, pero no alcanzó a terminarla. Se volvió a tender en la hamaca, presa de un desvanecimiento, y permaneció largo rato sumergido en una meditación crepuscular, contemplando la hilera de murciélagos colgados en las vigas del techo. Al final suspiró: «Estamos para enterrar de limosna». Había sido tan pródigo con los antiguos oficiales y simples soldados del Ejército Liberador que le contaron sus desgracias a lo largo del río, que en Turbaco no le quedaba más de la cuarta parte de sus recursos de viaje. ¡Wow! Poquísimo. Aún faltaba por ver si el gobierno provisional tenía fondos disponibles en sus arcas maltrechas para cubrir la libranza, o al menos la posibilidad de negociarla con un agiotista. Para su instalación inmediata en Europa, contaba con la gratitud de Inglaterra, a la que había hecho tantos favores. «Los ingleses me quieren», solía decir, para sobrevivir con el decoro digno de sus nostalgias, con sus criados y el séquito mínimo. Contaba con la ilusión de vender las minas de Aroa. Sin embargo, si de veras quería irse, los pasajes y los gastos de viaje para él y su séquito eran una urgencia del día siguiente, y su saldo efectivo no le alcanzaba ni para pensarlo. Pero ni más faltaba que fuera a renunciar a su infinita capacidad de ilusionar, de esa ilusión en el momento en que más le convenía. Al contrario, a pesar de que veía luciérnagas donde no las había, a causa de la fiebre y el dolor de cabeza, se sobrepuso a la somnolencia que le entorpecía los sentidos y le dictó 3 cartas a Fernando. La primera fue una respuesta del corazón a la despedida del mariscal Sucre, en la cual no hizo ningún comentario sobre su enfermedad, a pesar de que solía hacerlo en situaciones como la de aquella tarde, en la que estaba tan urgido de compasión. La segunda carta fue para don Juan de Dios Amador, prefecto de Cartagena, encareciéndole el pago de los 8,000 pesos de la libranza contra el tesoro provisional. «Estoy pobre y necesito de ese dinero para mi partida», le decía. La súplica fue eficaz, pues antes de 4 días recibió respuesta favorable, y Fernando fue a Cartagena por el dinero. La tercera fue para el ministro de Colombia en Londres, el poeta José Fernández Madrid, pidiéndole que pagara una letra que el general había girado en favor del Sir Robert Wilson, y otra del profesor inglés José Lancaster, a quien se le debía 20,000 pesos por implantar en Caracas su novedoso sistema de educación mutua. «Mi honor está comprometido en ello», le decía, pues confiaba en que su viejo pleito judicial se hubiera resuelto, para entonces, y que ya las minas se hubieran vendido, diligencia inútil. Cuando la carta llegó a Londres, el ministro Fernández de Madrid había muerto. José Palacios le hizo una señal de silencio a los oficiales que disputaban a gritos jugando a las barajas en la galería interior, pero ellos siguieron disputando en susurros hasta que sonaron las 11 en la iglesia cercana. Poco después se apagaron las gaitas y los tambores de la fiesta pública. La brisa del mar distante se llevó los nubarrones oscuros que habían vuelto a acumularse después del aguacero de la tarde, y la luna llena se encendió en el patio de los Naranjos. José Palacios no descuidó un instante al general.
que había delirado de fiebre en la hamaca desde el atardecer. Le preparó una pócima de rutina y le puso una levativa de zen, en espera de que alguien con más autoridad se atreviera a proponerle un médico, pero nadie lo hizo. Apenas si dormitó 1 hora al amanecer. Aquel día fue a visitarlo el general Mariano Montilla, con un grupo selecto de amigos de Cartagena, entre ellos los conocidos como los 3 Juanes del Partido Bolivarista, Juan García del Río, Juan Francisco Martín y Juan de Dios Amador. Los 3 se quedaron horrorizados ante aquel cuerpo en pena que trató de incorporarse en la hamaca, y el aire no le alcanzó para abrazarlos a todos. Lo habían visto en el Congreso admirable, del que formaban parte, y no podían creer que se hubiera desmigajado tanto en tan poco tiempo. Los huesos eran visibles a través de la piel, y no conseguía fijar la mirada. Debía estar consciente de la fetidez y el calor de su aliento, pues se cuidaba de hablar a distancia y casi de perfil. Pero lo que más le impresionó fue la evidencia de que había disminuido de estatura, hasta el punto de que el general Montilla le pareció abrazarlo que le llegaba a la cintura. ¡Wow! Estaba trizas. Pesaba 88 libras y había de tener 10 menos la víspera de la muerte. Su estatura oficial era de 1,65 m, como yo. Aunque sus fichas médicas no coincidían siempre con las militares, y en la mesa de autopsias tendría 4 centímetros menos. ¡Wow! Se había realmente pequeñecido. Sus pies eran tan pequeños como sus manos en relación con el cuerpo y también parecían disminuidos. José Palacios había notado que llevaba los pantalones casi a la altura del pecho y tenían que darle una vuelta a los puños de la camisa. El general advirtió la curiosidad de sus visitantes y admitió que las botas de siempre, del número 35 en punto francés, le quedaban grandes desde enero. El general Montilla, célebre por sus chispazos de ingenio, aún en las situaciones menos oportunas, acabó con el patetismo. Lo importante, dijo, es que su excelencia no se nos disminuya por dentro. Como de costumbre, subrayó su propia ocurrencia con una carcajada de perdigones. El general le devolvió una sonrisa de viejo compinche y cambió de tema. El tiempo había mejorado y la intemperie era buena para conversar, pero él prefirió recibir a sus visitantes sentado en la hamaca y en la misma sala donde había dormido. El tema dominante fue el estado de la nación. Los bolivaristas de Cartagena se negaban a reconocer la nueva constitución y a los mandatarios elegidos, con el pretexto de que los estudiantes santanderistas habían ejercido presiones inadmisibles sobre el Congreso. En cambio, los militares leales se habían mantenido al margen por orden del general, y el clero rural que lo apoyaba no tuvo oportunidad de movilizarse. El general Francisco Carmona, comandante de una guarnición de Cartagena y leal a su causa, había estado a punto de promover una insurrección y aún mantenía su amenaza. El general le pidió a Montilla que le mandara a Carmona para tratar de apaciguarlo. Luego, dirigiéndose a todos, pero sin mirar a nadie, les hizo una síntesis brutal del nuevo gobierno. Mosquera es un pendejo y Caicedo es un pastelero, y ambos están acoquinados por los niños de San Bartolomé. Lo que quería decir, en jerga caribe, que el presidente era un débil y el vicepresidente un oportunista capaz de cambiar de partido según los rumbos del viento. Anotó además, con una acidez típica de sus tiempos peores, que no era extraño que cada uno de ellos fuera hermano de un arzobispo. En cambio, la nueva constitución le pareció mejor de lo que podía esperarse, en un momento histórico en el que el peligro no era la derrota electoral, sino la guerra civil que Santander fomentaba con sus cartas desde París. El presidente electo había hecho en Popayán toda clase de llamados al orden y a la unidad, pero no había dicho aún si aceptaba la presidencia. Está empeorando que Caicedo haga el trabajo sucio, dijo el general. Ya Mosquera debe estar en Santa Fe, dijo Montilla.
Salió de Popayán el lunes. El general lo ignoraba, pero no se sorprendió. Ya verán que se desinfla como una calabaza cuando tenga que actuar, dijo. Eso no sirve ni para portero de un gobierno. Hizo una larga reflexión y sucumbió a la tristeza. Lástima, dijo. El hombre era Sucre, el más digno de los generales, sonrió de Francisco. La frase era ya célebre que en el país, a pesar de los esfuerzos que el general había hecho para impedir que se divulgara. Frase genial de Urdaneta, bromeó Montilla. El general pasó por alto la interrupción y se dispuso a conocer las intimidades de la política local, más en broma que en serio. Pero Montilla volvió a imponer de golpe la solemnidad que él mismo acababa de romper. «Me perdona, excelencia», dijo, «usted sabe mejor que nadie la devoción que le profesó el gran mariscal, pero el hombre no es él». Y remató con un énfasis teatral, «El hombre es usted». El general lo cortó de un tajo. «Yo no existo», le dijo. Luego, retomando el hilo, relató la forma en que el mariscal Sucre resistió a los ruegos de que aceptara la presidencia de Colombia. «Lo tiene todo para salvarnos de la anarquía», dijo, pero se dejó cautivar por el canto de las sirenas. García del Río pensaba que el motivo verdadero era que Sucre carecía por completo de vocación para el poder. Al general no le pareció un obstáculo insalvable. En la larga historia de la humanidad se ha demostrado muchas veces que la vocación es hija legítima de la necesidad. Dijo, en todo caso, eran nostalgias tardías porque él sabía, como nadie, que el general más digno de la República pertenecía entonces a otras huestes menos efímeras que las suyas. «El gran poder está en la fuerza del amor», dijo, y completó su picardía. El mismo Sucre lo dijo. Mientras él lo evocaba en Turbaco, el mariscal Sucre de Santa Fe hacia Quito, desencantado y solo por el esplendor de la edad y la salud y en pleno goce de su gloria, su última diligencia de las vísperas había sido visitar en secreto a una conocida pitonisa del barrio de Egipto, que lo había orientado en varias de sus empresas de guerra, y ella había visto en el naipe que aún en aquellos tiempos de borracas, los caminos más venturosos para él seguían siendo los del mar. Al gran mariscal de Ayacucho le parecieron demasiado lentos para sus urgencias de amor y se sometió a los azares de tierra firme contra el buen juicio de las barajas. «De modo que no hay nada que hacer», concluyó el general. «Estamos tan fregados que nuestro mejor gobierno es el peor». Conocía a sus partidarios locales. Había sido próceres ilustres con títulos de sobra en la gesta libertadora, pero en la política menuda eran cubileteros cebados, pequeños traficantes de empleos, que incluso habían llegado a hacer alianzas con Montilla en contra suya, como a tantos otros. Él no les había dado tregua hasta que no logró seducirlos, así que les pidió apoyar al gobierno, aún a costa de sus intereses personales. Sus motivos, como de costumbre, tenían un aliento profético. Mañana, cuando él no estuviera, el propio gobierno que ahora podía apoyar haría venir a Santander y éste regresaría coronado de gloria a liquidar a los escombros de sus sueños. La patria inmensa y única que él había forjado en tantos años de guerras y sacrificios sucumbiría en pedazos. Los partidos se descuartizarían entre sí, su nombre sería vituperado y su obra pervertida en la memoria de los siglos. Pero nada de eso le importaba en aquel momento si al menos podía impedir un nuevo episodio de sangre. Las insurrecciones son como las olas del mar, que se suceden una tras otra, dijo, pero eso no me han gustado nunca. Y ante el asombro de los visitantes concluyó, ¿cómo será? Que en estos días estoy deplorando hasta la que hicimos contra los españoles. ¡Wow! Se arrepintió.
Qué interesante esta última frase. ¿Cómo será que en estos días estoy deplorando hasta lo que hicimos contra los españoles, nuestro libertador? El general Montilla, claro, uno después de tanta violencia se arrepiente de haber hecho violencia. Creo que la violencia nunca debe ser el camino. Nunca. Perdón, continuamos. El general Montilla y sus amigos sintieron que aquel era el final. Antes de despedirse, recibieron de él una medalla de oro con su efigie y no pudieron evitar la impresión de que era un regalo póstumo. Mientras se dirigían a la puerta, García del Río dijo en voz baja: «Ya tiene cara de muerto». La frase, ampliada y repetida por los ecos de la casa, persiguió al general toda la noche. Sin embargo, el general Francisco Carmena se sorprendió al día siguiente de su buen semblante. Lo encontró en el patio, perfumado de azares, en una hamaca con su nombre bordado en hilos de seda que le habían hecho en la vecina población de San Jacinto, y que José Palacios había colgado entre dos naranjos. Acababa de bañarse y el cabello estirado hacia atrás y la casaca de paño azul, sin camisa, le infundía un aura de inocencia. Mientras se mecía muy despacio, dictaba a su sobrino Fernando una carta indignada para el presidente Caicedo. Al general Carmona no le pareció tan moribundo como le habían dicho, quizás porque estaba embriagado por una de sus iras legendarias. ¡Ah! Enojado. Carmena era demasiado visible para pasar inadvertido en ninguna parte, pero él lo miró sin verlo mientras dictaba una frase contra la pérfida de sus detractores. Solo al final se volvió hacia el gigante, que lo miraba sin parpadear, plantando con todo su cuerpo frente a la hamaca, y le preguntó sin saludarlo: «¿Y usted también me cree un promotor de insurrecciones?». El general Carmona, anticipándose a una recepción hostil, preguntó con un punto de altivez: «¿Y de dónde lo infiere, mi general?». «¿De dónde mismo lo infieren estos?», dijo él. Le dio unos recortes de prensa acabados de recibir en el correo de Santa Fe, en los cuales lo acusaban una vez más de haber promovido en secreto la rebelión de los granaderos para volver al poder contra la decisión del Congreso. «Groserías infames», dijo. «Mientras yo pierdo mi tiempo predicando la unión, estos cientemesinos me acusan de conspirador». El general Carmona sufrió una desilusión con la lectura de los recortes. «Pues yo no solo lo creía», dijo, «sino que estaba muy complacido de que fuera cierto». «Me lo imagino», dijo él. No dio muestras de contrariedad. Interesante. No dio muestras de contrariedad, sino que le pidió esperarlo mientras terminaba de dictar la carta, en la cual pedía una vez más la franquicia oficial para salir del país. Cuando terminó, había recobrado la calma con la misma facilidad fulminante con la que la había perdido al leer la prensa. Se levantó sin ayuda y llevó del brazo al general Carmona para pasearse alrededor del aljibe. La luz era una harina de oro que se filtraba por la fronda de los naranjos al cabo de 3 días de lluvias y alborotaba en los pájaros entre los azares. El general les puso atención a un instante, lo sintió en el alma y casi suspiró. «Menos mal que todavía cantan». Luego le hizo al general Carmena una explicación erudita de por qué los pájaros de las Antillas cantan mejor en abril que en junio, y enseguida, sin transición, lo llevó a sus asuntos. No necesitó más de 10 minutos para convencerlo de acatar sin condiciones la autoridad del nuevo gobierno. Después lo acompañó hasta la puerta y fue al dormitorio a escribirle de su puño y letra a Manuela Sáenz, que seguía quejándose de los estorbos que el gobierno le ponía a sus cartas. Bien, nos vamos a quedar aquí. Muchas gracias por haberse quedado. Que tengan buen día. Hasta mañana.